Araceli hizo la maestría conmigo. Ella estudió psicología en la Facultad de Ciencias, después hizo la maestría en neurobiología en el Instituto de Neurobiología de aquí de la UNAM. Después se nos fue otra vez a la Ciudad de México, se la llevaron. Y estudió allá el doctorado en la Facultad de Psicología. Hizo cosas muy moleculares, de cosas de memoria, ya no lo recuerdo muy bien, pero actualmente está trabajando en cuestiones de sueño, algo que a ella le apasiona, y en general a Araceli le apasiona la ciencia. Veníamos justo platicando en el auto, recordando anécdotas de cuando éramos compañeras de la maestría, y es una mujer sumamente entregada a la ciencia, y yo creo que hoy nos va a sorprender con su charla. Muchas gracias, Sara, por aceptar la invitación, por venir desde la Ciudad de México, además, porque llegó, salió de trabajar y se vino para acá corriendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a todos. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia. También muchas gracias a la Sociedad de Científicos Anónimos, sobre todo pues a Penélope por la invitación, por invitarme a dar una charla de un tema que es realmente importante, sumamente importante, pero que muchas personas, muchos dejamos de lado, bastante, no solamente por algunos directivos de la salud, sino por nosotros mismos, ¿no? O sea, no me van a mentir que muchas veces anteponemos nuestras actividades sociales, irnos de fiesta, nuestras actividades laborales por nuestro sueño. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, porque justamente vengo ahora a hablarles de la importancia del sueño y qué pasa si no dormimos bien, cuáles son sus consecuencias. Muy bien. Bueno, pues primero quería explicarles por qué el título de esta charla, que es Sleep and Dreaming. Bueno, pues en la lengua inglesa tenemos muy bien esta distinción para diferenciar lo que es la conducta, que es propiamente el dormir, de lo que pasa cuando nosotros estamos en una fase determinada de sueño, que es los sueños. Muchas veces en la lengua española, pues esto es un poquito confuso, porque pues cuando hablamos, por ejemplo, del estudio del sueño o de la medicina del sueño, algunas personas piensan que nos dedicamos a la interpretación de los sueños, y no es así. Así que, pues lamentablemente, para los que ya traían preparado de qué significa que sueño, si se me caen los dientes, que si maté a mi abuelita, ¿no? Pues déjenme decirles que lamentablemente en esta ocasión, pues me voy a dedicar a hablar del estudio de la conducta del sueño. Y bueno, a ver, permítanme un poquito. A ver, un poquito de problemas técnicos, ahorita lo arreglamos. Ok. Entonces, bueno, aunque no les voy a hablar propiamente de lo que es la interpretación de los sueños, ¿se fue el sonido? Más bien queríamos apagar la música. Pero tú, ¿sí escuchan bien? ¿Sí escuchan bien aquí? Bueno. Sí, Bueno, entonces justo, bueno, aunque no les voy a hablar sobre la interpretación de los sueños, vamos a hablar de algunos datos curiosos. Por ejemplo, se sabe que en la antigüedad, desde la Edad Media, los sueños eran importantes porque se pensaba que a través de esto, pues Dios nos mandaba mensajes divinos. Por ejemplo, como la imagen que estamos viendo aquí, es una pintura de 1650 que se llama El sueño del caballero. Y aquí un ángel se le está presentando a un caballero mostrándoles cuáles son los vicios a los cuales él puede estar tentado, como por ejemplo, pues el juego, los juegos de azar, por ejemplo el dinero y también la muerte, ¿no? Posteriormente, alrededor del siglo XIX, junto con la teoría psicoanalítica, junto con el psicoanálisis también aparece justamente la teoría, o más bien la práctica de interpretación de los sueños, también por Sigmund Freud. Su primera edición fue en 1899 y justamente Freud nos decía que los sueños son un reflejo
alucinatorio de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Entonces él indicaba que gracias a los sueños, más bien los estudios, los que estudiaban el psicoanálisis, podrían acceder al inconsciente. Pero bueno, más adelantito les voy a hablar un poquito más de esto. Ahora nos vamos a basar justo en la conducta del sueño. ¿Y qué es el sueño? Bueno, pues aunque parezca muy fácil definirlo, pues es un poquito complejo. El sueño es una acción que todos los seres vivos vamos a llevar a cabo, desde los invertebrados, pasando por los anfibios, los reptiles, pero propiamente el sueño dividido en sus fases, como lo conocemos, sueño REM y sueño de ondas lentas, únicamente es llevado a cabo por las aves y por los mamíferos. El sueño tiene varias características que lo definen como tal. Hay una pérdida relativa de la actividad motora y sensorial. ¿Y por qué me refiero a relativa? Pues porque justamente no es que nosotros nos vayamos a dormir y ya nos quedemos como tablas, ¿no? Así todo el tiempo sin movernos. Muchas veces hasta nosotros vemos que se nos caen las cobijas, ¿no? Al día siguiente, o que tenemos nuestra almohada y de pronto aparece en el piso, porque justamente en algunas fases del sueño nosotros llevamos a cabo movimientos que pueden ser pues muy naturales. Ya de determinado también tipo de movimientos y determinada periodicidad ya podrían convertirlo en un trastorno. El sueño también, observamos aquí, pues que es un estado natural. Y bueno, es un estado natural porque al igual como por ejemplo, pues el comer, el respirar, a nadie nosotros nos enseña, ¿no? A cómo comer, a cómo respirar. Esto se da naturalmente. Aunque en los bebés, por ejemplo, hay algo muy interesante porque no hay una sincronía de sus sueños, de su periodo de sueño. Este se tiene que ir regulando y modificando y madurando también junto con el niño. También es complejo. ¿Y por qué me refiero con complejo? Bueno, pues porque cuando nosotros estamos dormidos pasan muchísimas cosas dentro de nuestro interior. Hay una reparación de muchos sistemas, hay una reparación de células, hay un incremento en la actividad cerebral, que aunque podríamos ver, por ejemplo, una persona durmiendo y decimos, bueno, pues no está haciendo nada, ¿no? Pero se está reparando completamente su organismo, por eso es complejo. También pues hay una disminución relativa de la actividad sensorial y de la interacción con el ambiente. Y esto también depende de muchas fases, porque por ejemplo, más adelantito lo vamos a ver, en las primeras fases podemos observar también que nosotros somos muy responsivos al ambiente. ¿No les ha pasado que cuando ustedes están durmiendo de pronto escuchan algún sonido incluso del mosquito que va pasando y lo detectan así como voltean y ya, es que ya se me faltó el sueño, ¿no? Decimos, porque somos respondientes al ambiente en algunas fases. También es heterogéneo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que no solamente es un tipo de sueño, una modulación, sino que nuestro cuerpo y nuestro cerebro también va a atravesar por diferentes tipos de actividad cuando estamos durmiendo. Y más adelantito vamos a revisar cuáles son estas fases que lo componen. Y bueno, es un estado también reversible porque, bueno, por ejemplo, a diferencia del coma, es una modificación de la conciencia que también entramos en un estado donde no hay actividad motora, no respondemos al ambiente, no respondemos a los estímulos sensoriales. Sin embargo, pues podemos ir y venir del sueño. O sea, no nos quedamos como así por siempre, como la bella durmiente. También es involuntario y nadie me va a decir que no, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos en el camión y de pronto venimos al lado de una persona que se viene durmiendo, o sea, la persona realmente no es que quiera recargarse en nuestro hombro, ¿no? Pero involuntariamente, bueno, quién sabe, ¿verdad? Si por ahí te guiñó el ojito, a lo mejor igual sí quería, eran otras intenciones. Pero realmente la persona no está deseando dormirse muchas veces, ¿no? Sino que es involuntario, de todas formas caemos nosotros dormidos. Y bueno, también es un estado que es necesario para la sobrevivencia de los organismos. O sea, si no dormimos, nos podemos morir. ¿Cuánto ustedes creen que es lo máximo que puede aguantar una persona sin dormir? 3 días. 3 días, ¿quién da más, quién da menos? Sí, pero digamos un sueño que realmente haya una privación total de sueño,
Pues se ha descrito que el récord Guinness, la persona que tiene un récord Guinness sin dormir, es hasta 11 días. Este es de un estudiante estadounidense por ahí de los 60, 70, pero bueno, ahí también dicen los científicos que hay un poquito de trampa. No se murió. Justamente porque dicen, comentan esto que hay un poquito de trampa, porque nosotros cuando pasamos mucho tiempo sin dormir, generamos microsueños. Entramos en algunas fases donde de pronto parece que estamos viendo como el infinito, ¿no? Y realmente nuestro cerebro necesita repararse, ¿no? No es algo como que, bueno, no importa si yo no duermo. A lo mejor en el caso de los delfines, que son una especie extraordinaria, que tienen un cerebro dividido, entonces una fase, un hemisferio cerebral puede entrar en sueño mientras que otra continúa activa, ¿no? Son impresionantes. Pero pues en nosotros, desgraciadamente, pues no ocurre eso. También el sueño es satisfactorio, ¿no? ¿A quién no le gusta dormir? O sea, ¿quién de plano, o sea, dice, yo odio dormir, ¿por qué tengo que atravesar por esto? O sea, realmente todos gozamos de esa sensación de llegar a nuestra cama y de acurrucarnos y dormirnos, perdernos completamente, ¿no? Y de hecho esta es la causa de que no sea satisfactorio, es la causa por la que muchas personas llegan a una clínica de sueño buscando atención, porque este sueño no les es satisfactorio, tienen problemas, a lo mejor en la calidad o el tiempo que ellos duermen les afecta muchísimo al día siguiente, y esa es la causa por la que ellos recurren a buscar ayuda. Bueno, pues regresando un poquito a que si no dormimos nos morimos, estudios pioneros en laboratorio, en este caso de 1989, se han realizado estudios, por ejemplo, en ratas, aquí estamos viendo 2 ratitas, donde se puede observar que una privación de sueño va a afectar de manera muy importante a los organismos. En este caso, este estudio lo realizaron en una plataforma giratoria. Aquí están viendo 2 ratitas que están en una plataforma y que aquí hay unas tinas con agua. ¿Qué pasa aquí? Bueno, a una ratita que le llaman experimental, le conectan unos electrodos en la cabeza y los investigadores están registrando su actividad cerebral. Cuando esta ratita entra en sueño, lo que van a hacer, lo que se va a hacer tramposamente, pues es mover la plataforma y la ratita corre el riesgo de caerse al agua, ¿no? Entonces ya no se va a dormir. Mientras que la otra ratita, la ratita llamada aquí control, pues gandallamente, mientras está la otra despierta, como la plataforma no se mueve, pues ella puede dormir, ¿no? Tranquilamente. Entonces hay una privación, pero muy parcial del sueño en esta otra ratita. ¿Qué pasó con estas ratas? Bueno, se han descrito, o en este año se describió, que las ratas, todas las ratitas experimentales, se murieron, o bien fueron sacrificadas porque ya había una afectación muy importante entre los 11 y los 32 días. Presentaban ellas lesiones, presentaban una debilidad, y muy importante, una pérdida de peso a pesar de que había un incremento en la ingesta de alimento. Entonces, pues es muy necesario el sueño para la sobrevivencia de la especie, y de hecho, pues justamente porque hay una afectación tal de cuando nosotros no dormimos que es más propenso que nosotros nos enfermemos, de afectaciones principalmente virales. Y hay en este caso, pues debilidad, pérdida de peso, todas estas consecuencias. Y justamente, bueno, pues era una forma también de tortura, por ejemplo, en la Santa Inquisición, torturar a las personas para que no durmieran, y entonces las personas podían llegar a generar alucinaciones. Es lo primero que se afecta en los humanos, lo que se ha visto en la Santa Inquisición, y también en algunas cárceles se llegaba a hacer este método de tortura privándolos de sueño. Y las personas empiezan pues a delirar, a enloquecer. Entonces, ¿cómo en cuánto tiempo ya empieza a afectar la coherencia? De que no duermas, al día siguiente ya empiezas a presentar pérdida de memoria importante, ¿no? A mí me ha pasado. Cuando yo estaba, cuando me toca hacer guardias, sobre todo los primeros días, las primeras guardias, al día siguiente empezaba a decir, bueno, esto pasó ayer, o pasó antier, o cuándo pasó. O sea, realmente te preocupa, ¿no? Así de, ¿qué me está pasando? Yo no tengo una estimación del tiempo. Aproximadamente a los 3 días sí ya hay como alucinaciones, se presentan. Entonces, bueno, sabemos que es muy importante dormir, pero ¿cuánto tenemos que dormir? ¿Cuánto creen que tengamos que dormir los adultos?
7, 8 horas, 6. Muy bien. Depende de a qué te dedicas. Depende de cuánto. Y justo sí, miren, aquí les presento una tablita de la Fundación Nacional del Sueño, que nos dice que depende de nuestra edad también, son las horas recomendadas para dormir. Lo recomendable lo van a encontrar aquí en azulito oscuro. Nosotros nos encontramos, yo calculo, más o menos como en este rango de edad, de 26 a 50 y tantos años, no alcanzo a ver. Pero tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, es lo recomendable. Lo mínimo son 6 horas y lo máximo son 10 horas. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo también de tarea un poquito, qué tal si estamos privados de sueño. Aunque también es muy importante que no nos vayamos como con la idea de que es que tengo que dormir a fuerza 7 horas, ¿no? Si no estoy mal. No, depende también nosotros de nuestra necesidad. Todos somos diferentes, y si al día siguiente ustedes no presentan una afectación, no presentan, por ejemplo, pues que se sienten fatigados, que se sienten molestos, que se sienten irritables y que se despiertan así bien y rinden bien durante el día, pues eso es lo que tienen que dormir. ¿Sí? Claro. Sí, de hecho sí, también es sorprendente y hay varios estudios donde se ha asociado que también las personas que duermen más también pueden presentar una afectación, sobre todo de tipo como depresión, y también alteraciones cardíacas. Entonces también hay un rango de edad, como dicen, nada con exceso. También pues es importante que no pasemos como este rango. Y si dormimos más, si dormimos a lo mejor 12 horas y al día siguiente tenemos la necesidad de dormir más, hay que acudir a una clínica porque algo también nos está ocurriendo. A ver acá. No, de preferencia, hay que dormir las horas seguidas. Sí, se pueden tomar siestas, claro, pero que no pase, por ejemplo, de las 6 de la tarde. Las siestas son muy recomendables, por ejemplo, después de comer. No. Y también justo que bueno que toquen este punto, porque es recomendable que no excedan nuestra siesta 20 minutos, pero 20 minutos desde que tú pones la cabeza en la almohada. Pon un despertador y tienes que despertar a los 20 minutos, porque si no va a afectar justamente tu sueño nocturno y también va a producir, bueno, a lo mejor te acuestas, te duermes, pero cuando te despiertas a las 2 horas, te despiertas peor de cuando te dormiste. Y eso es porque despertamos o le damos la oportunidad justamente a nuestro sueño de irse como encarrerando, de irse encaminando y llegar a otras fases que no es nada recomendable despertar en otras fases como lo vamos a comentar ahorita. ¿Okay? Entonces, bueno, pues también miren, los niñitos en edad preescolar a lo mejor, bueno, no a lo mejor, de 3 a 5 años, tienen que dormir entre 10 y 13 horas. Muchas veces llegan a la clínica del sueño los papás así como de, oye, es que mi niño es súper hiperactivo, se pelea con todos, es muy irritable, se le olvidan las cosas. Ves al niñito y trae como unas ojeras y le dices, bueno, ¿cuánto duerme tu niño? No, pues mi niño duerme perfecto sus 7 horas. Así es, wow, no, el niño está privado de sueño, por eso presenta estas conductas, ¿no? Entonces, pues también depende de la edad, es lo que tenemos que dormir. ¿Qué pasa ahora si no dormimos lo que tenemos que dormir? Pues nos va a afectar, como lo vemos aquí, a muchos niveles. Y también pues se ha asociado, por ejemplo, con accidentes o presentar accidentes de tipo como automovilísticos. El 20% de las personas, más bien el 20% de los accidentes se deben a personas también que estuvieron o han estado privadas de sueño. Y también, por ejemplo, lo vemos acá, que alrededor del 30% de las mujeres, el 40% de los hombres van a presentar también insomnio. Más adelantito vamos a revisar otra vez estas cifras. Y bueno, también se ha observado que el 45% de las personas, por ejemplo, que presentan depresión, que presentan alguna alteración psiquiátrica, también van a presentar algún trastorno de sueño. Entonces, a todos estos niveles nos puede afectar el no dormir bien. Por ejemplo, va a afectar directamente a nuestro cerebro, va a causar pérdida de la memoria, va a afectar también nuestros sistemas sensoriales, vamos a lo mejor a perder un poquito de agudeza visual, y también de agudeza auditiva, por eso también los accidentes.
También se va a alterar nuestro humor, no me van a dejar mentir, que cuando nosotros no dormimos bien al día siguiente, o sea, nos dicen mi alma y ya estamos así de, no me toques, ¿no? O sea, nos vamos a sentir más irritables, también va a afectar a nuestra percepción de las emociones. A lo mejor no vamos a ser tan precisos para detectar cuando una persona está enojada, cuando una persona está feliz, o sea, expresiones mínimas de las emociones también se van a ver alteradas. Y bueno, también pues a nivel de nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cardíaco, se ha relacionado también que somos más propensos a presentar enfermedades relacionadas con las afectaciones cardíacas cuando no dormimos bien. También se va a afectar nuestro metabolismo de manera importante. Va a estar relacionado el presentar nosotros una pérdida de sueño nos va a hacer más propensos a presentar obesidad. Y bueno, pues eso lo vamos a ver, un ejemplo de esto lo vamos a ver aquí adelantito. Este es un estudio que se hizo en el 2014, donde se observa que pues una disminución en el tiempo de sueño va a incrementar la probabilidad de que las personas presenten obesidad. Esto lo hicieron en este estudio lo hicieron por evaluaciones con cuestionarios de sueño y también por un actígrafo. Es más o menos, el actígrafo más o menos la bandita que traigo acá. Esto nos va a ayudar a censar cuál es la actividad de la persona y también cuántas horas de sueño está durmiendo. Entonces, esto se relacionó principalmente con el índice de masa corporal. Las horas de sueño medidas por el actígrafo con el índice de masa corporal. Importantemente se observó que las mujeres que duermen menos de 5 horas tienen mayor índice de masa corporal y también hay una mayor circunferencia de la cintura. Interesantemente no se observó lo mismo con los hombres, que están aquí en las barritas blancas, como lo podemos ver. Y también se ha observado que esto está mejor relacionado o hay una mejor relación en niños y en adolescentes. Esto tal vez también porque su metabolismo se puede ver más alterado en estas edades. Completamente. Sí. El metabolismo de nosotras es bastante susceptible, o sea, por alteraciones, modificaciones hormonales. Así es. O sea, qué envidia. O sea, justamente vimos como un rango de más o menos los parámetros normales de 7 a 9 horas. Lo mínimo son 6 y lo máximo son 10. Justamente, evolutivamente, nos desarrollamos o se generó de esta manera para que nos permitiera, en cada una de las fases, tenemos que pasar como 8 ciclos de sueño REM, para que haya una reparación completa de nuestro organismo. Ahorita vamos a ver cómo les voy a describir cada una de las fases y qué pasa en cada una de estas fases. Pero una pregunta así que dice, o sea, si viajáramos 60.000 años al pasado y estuviéramos aquí con neandertales, con Homo sapiens, ya estarían dormidos en el sol, ya comenzaron a dormirse y a las 7 horas estarían como a las 4 de la mañana a ser activos. O sea, ¿por qué es así? Justamente nuestro sistema se desarrolló así para regularse o ciclarse con el ritmo circadiano. O sea, nuestro ritmo o ciclo sueño-vigilia está regulado con el ritmo del día y de la noche. También durante el día la activación, la luz solar, nos produce justo la activación de un núcleo en nuestro cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que es el que está regulando muchas veces muchos relojes internos que nos permite producir una activación. Mientras que durante la noche se empieza a secretar una sustancia que se llama melatonina, cuando falta la luz, y entonces esto favorece al sueño. O sea, esto es meramente hormonal y se ha regulado, así como tú lo dices, por muchísimos años. Así es. Sí, es justamente regulado con el día y con la noche. Bueno, entonces, ahora un poquito regresando al tema de la obesidad, así de, pues, ¿por qué nosotros somos más propensos a presentar obesidad si dormimos menos? Bueno, hay varios factores, ¿no?
Uno de estos es que aumenta nuestra hambre, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que cuando nos estamos desvelando, a lo mejor para un examen, de pronto estamos estudiando y es que son las 3 de la mañana, pero muero de hambre, ¿no? Y es así como ir, de azúcar, como bien lo dicen, y justamente pues porque hay un incremento en la oportunidad para comer, ¿no? O sea, si no estamos dormidos, pues ¿qué vas a hacer? Ir al refri y buscar algo con un alto contenido calórico. O sea, se ha descrito también que los niños, por ejemplo, los adolescentes, que tienen una privación de sueño van a incrementar su ingesta, pero no de verduras, de proteínas, sino más bien de alto contenido calórico y grasas. Y también, bueno, hay una alteración en la termorregulación y un incremento de la fatiga, lo que va a producir pues una disminución en la energía. Que estos dos factores sumados, bueno, pues en una bomba, ¿no? Para que nosotros disparemos entonces a la obesidad. Y obviamente, pues con un mayor riesgo de diabetes. ¿Perdón? Ajá, o sea, si tú no tienes o no duermes tus horas de sueño, al otro día es cuando vas a sentir esta necesidad impresionante por consumir calorías. Y bueno, ahora sí vamos a hablar aquí de lo que pasa en nuestro cerebro y un poquito retomando esa parte de que el sueño es heterogéneo que les comenté, porque está dividido en diferentes fases. Ajá. Dependiendo también, bueno, a nivel de todo nuestro sistema, estas fases van a modificarse también nuestra temperatura, nuestro ritmo cardíaco, pero nos vamos a centrar aquí de manera importante a lo que pasa en nuestro cerebro, a la actividad cerebral. Y bueno, cuando nosotros estamos despiertos, nuestro cerebro va a presentar esta actividad, estas ondas cerebrales. Van a ser muy rápida la frecuencia y la amplitud va a ser muy chiquita. Esto es cuando estamos despiertos. Cuando empezamos a pasar por el estado 1, o sea, cuando nosotros ya nos disponemos a dormir, vamos a pasar por un estado que se llama fase 1, que principalmente se va a ver ritmo alfa de fondo, y esta es justamente una fase relativamente breve que va de la transición de la vigilia al sueño. Solamente dura unos pocos minutos, se ha descrito también relacionado otra vez con las normas, que lo ideal es que pasemos en esta fase, en esta transición, entre 10 y 20 minutos, no más. También si se produce una afectación, si de pronto llegamos a nuestra cama, inmediatamente nos quedamos así dormidos, esto también podría estar indicando alguna alteración de sueño, o si pasamos más, o sea, llegamos a nuestra cama y pasan 2-3 horas, no dormimos, también está indicando otro trastorno de sueño. Oye, una pregunta, ¿en esta etapa no tiene algo que ver ahorita el lapso de vida cuando te vas a echar el sueñito, la siesta, con el nada que ver? De hecho, justamente tenemos que pasar por esta fase y alcanzar hasta esta fase, que es un sueño también ligero. Esta fase, que es la fase 2, tiene un ritmo teta de fondo, y aquí se presentan algunos que les han llamado grafoelementos, los semiólogos le llamamos así, que son complejos K, y también usos de sueño. En esta fase, bueno, es todavía un sueño ligero y se comienza a ralentizar las ondas cerebrales, ideal para una siesta reparadora. O sea, hasta que lleguemos a esta fase, nos despertamos de esta fase y entonces sí podemos sentir que hemos descansado, que se reparó nuestra energía, que muy importante sea, les comentaba otra vez, a los 20 minutos, si no se duermen en esos 20 minutos, si no tienen siesta, levántense, porque es muy complicado que se sigan así como de corrido 2-3 horas, porque le damos chance a nuestro cerebro que llegue hasta esta fase, que es un sueño profundo, que es la fase 3. Esta fase 3 es una reparación, ocurre aquí también una reparación muscular, reparación de tejidos. Hay una estimulación del crecimiento y del desarrollo, se liberan diferentes hormonas, como la hormona del crecimiento, y aumenta la función de nuestro sistema inmune y una restauración total de la energía. Si nos despertamos en esta fase, ¿a quién no le ha pasado? A ver, dígame, que de pronto se despierta y está así de, ¿dónde estoy? ¿Qué día es? Pero no estaba aquí tal persona. O sea, eso pasa cuando se despiertan en esta fase. Porque realmente hay una desactivación total, la persona está como muerta, así literalmente, que la mueves y no responde, le mueves la mano y no responde, porque realmente hay una desconexión total del ambiente.
Ajá. Entonces, cuando te despiertas en esa fase, más bien cuando pasas de esos 20 minutos de tu siesta y llegas a esa fase, te vas a despertar, pero sí peor que cuando te acostaste. Oye, ahora es en ese momento cuando dice la gente que se le sube el muerto. No. Ahí es, bueno, esa, justamente como dices, esa es una parasomnia. Después vamos a hablar adelantito de esta fase, que es una alteración, un trastorno del sueño, pero que se da en sueño REM principalmente. Perdón. Esas etapas se detectan ahí con la gráfica, pero la respiración va cambiando en esas etapas. O sea, ¿es imposible determinar en qué etapa está una persona por ver su ritmo de respiración? Sí. O sea, la respiración, o sea, por ejemplo, también la temperatura también se modifica. Cuando estamos también en estas fases, por ejemplo, pues en estas fases es muy similar que cuando estamos activos, ¿no? Mientras que en estas fases hay una disminución también en la temperatura, una disminución, un alentamiento en el ritmo respiratorio. Y posteriormente, cuando pasamos a la otra fase, que es esta, el sueño REM, que se llama así, bueno, por sus siglas en inglés. En español es MOR, que son movimientos oculares rápidos. Ajá. ¿Cómo, perdón? Ajá. Sí. Justamente porque están censando como la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Ajá, nuestro pulso también. Entonces, esto no es muy preciso, porque obviamente para que te diga realmente en qué fase del sueño estás, tiene que haber un electroencefalograma. O sea, cada señal está registrando distintos grupos de neuronas activándose a distintos tiempos de interacción. Mira, ok, justo. Esta parte es una, digamos, cuando nosotros colocamos los electrodos nos van a registrar una región en particular. No podemos meter a lo mejor electrodos como lo podríamos hacer en alguna especie, ¿no? En monos o en ratas que nos indiquen la precisión. Pero están registrando un grupo de neuronas que están pasando pues por diferentes capas esta actividad para que nosotros podamos identificarlos. Entonces, digamos lo que esto es un ejemplo, porque es lo que podríamos ver, por ejemplo, en una línea de un registro de la actividad en la región temporal, o en la región occipital, o en la región frontal. Pero en realidad, o sea, todas nuestras estructuras cerebrales están un poquito como participando en conjunto para generar esa modulación. Mira, justo nuestro cerebro, bueno, hay una reconstrucción total, ¿no? Una interacción, pero hay una disminución en la actividad en ciertas regiones del cerebro que más adelantito les voy a comentar. Tampoco es que, o sea, se desconecte completamente nuestra corteza frontal, ¿no? O sea, como que ya esta área se murió mientras estamos soñando, pero sí hay una disminución, una baja en la actividad en esta región. Bueno, y justamente este sueño, como ya bien lo íbamos como comentando, adentrando un poquito en esto, en esta fase es cuando se llevan a cabo los sueños. Y bueno, es importante también para el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Esto es muy importante. Por eso cuando tengamos un examen sumamente importante al día siguiente, por favor, no se desvelen estudiando, porque entonces esta memoria se va a quedar en el corto plazo. A muchas personas nos ha pasado, ¿no? Que te desvelas estudiando, llegas al examen así con los ojos apenas casi abiertos, lo respondes así manual y sales del examen y ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Qué contestaste? Ya no sé, se me olvidó, ¿no? Porque no dejamos a nuestro cerebro justamente que esa memoria, que esta información pasara hacia el largo plazo, que es el proceso que se le denomina consolidación. Y por eso también, bueno, aquí un datito importante, a las personas que han pasado muchas veces por alguna afectación, por ejemplo, de violencia, se ha descrito que es importante, por ejemplo, si a alguien lo asaltan o si viven una situación muy traumática, en algunos estudios se ha hecho que si lo privan de sueño REM, la persona no consolida esta información y no permite que se desarrollen trastornos como el estrés postraumático. Esto ya se ha hecho. ¿Cómo?
de sueño y que te conecten y ya en esa fase del sueño te despiertan. No, pero es muy fácil detectar a una persona cuando está en sueño REM. Claro, todo el mundo hemos visto cuando alguien está durmiendo y se le mueven los ojos, ¿no? O sea, de pronto la primera vez que lo ve uno, pues hasta se espanta, ¿no? Pero es en esa fase cuando la persona está soñando y lo despiertas y 100%, bueno, casi 100% que te va a decir que estaba soñando. Muy bien, entonces, bueno, siguiendo un poquito, ahora, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Vamos aquí a la pregunta del millón. ¿Cuándo entra en este sueño REM? Bueno, pues he descrito que el metabolismo energético, el metabolismo de nuestras células es muy similar a cuando estuviéramos en vigilia, a cuando estuviéramos despiertos. Sin embargo, hay una modificación en la redistribución de la activación cerebral. O sea, no todas nuestras regiones del cerebro están activas al igual o a la par, ¿no? Hay una modificación, una regulación en esto. Y bueno, hay una inhibición muy importante de la corteza motora. Por eso no actuamos nuestros sueños cuando estamos durmiendo. Y de hecho hay un trastorno que se llama trastorno conductual del sueño REM, que las personas actúan sus sueños. La incidencia también es un poquito baja, una prevalencia del 0.5 al 1% de la población total lo puede presentar, pero pues existe, ¿no? Y de hecho es muy interesante porque estas personas realmente actúan lo que están soñando, pero se ha asociado principalmente a que actúan sueños que tienen un alto contenido emocional, y ahorita lo vamos a ver por qué. Justamente porque hay una modificación en digamos, en el nivel de la actividad cerebral en diferentes regiones de nuestro cerebro. Aquí en rojito, estos estudios, esta imagen se ha hecho gracias a estudios como resonancia magnética funcional o tomografía por emisión de positrones que nos permiten medir la actividad del cerebro cuando estamos nosotros en diferentes actividades, como por ejemplo cuando estamos durmiendo. Y bueno, aquí en rojito van a ver las regiones que están más activas cuando estamos soñando. ¿Cuáles son? Bueno, algunas como la amígdala, el giro temporooccipital, la corteza cingulada. Estas son regiones que están implicadas de manera importante en las emociones. Entonces hay más activación de las emociones o de nuestro cerebro emocional cuando estamos soñando. Y hay una inhibición importante de regiones como la corteza frontal, la corteza parietal. La corteza frontal en esta región es la que está encargada principalmente con el raciocinio, con la lógica. También, digamos, está implicada o encargada como de las reglas sociales. Y la corteza parietal está también, una parte de esta pues implicada en la percepción y estimación del tiempo. Entonces, por eso, cuando dormimos, podemos mezclar así nuestros sueños tan locos, el pasado, el presente, el futuro, cosas que nosotros no nos imaginamos que podemos hacer en la realidad. O sea, si alguien va caminando y te dice, es que voy a volar, me voy a aventar de ese edificio, pero pues porque voy a volar, tú lo ves y dices, no, esta persona está mal, ¿no?, en su cabeza. Pero cuando estamos soñando, podemos soñar cosas tan irreales como puedo volar, ¿no? Y retomando un poquito aquí, un dato curioso, les presento aquí a Dalí, porque él decía que en sus pinturas él plasmaba su inconsciente. Él tuvo un encuentro muy famoso con Sigmund Freud, y él le dijo, oye, es que yo puedo plasmar realmente mi inconsciente cuando estoy soñando. Ocupo una técnica muy fácil, que es realmente, me siento en la silla, agarro una cuchara, y cuando estoy a punto de quedarme dormido, pues la cuchara, obviamente porque hay una pérdida de la motricidad, una pérdida motora, pues se va a caer y me va a despertar, ¿no?, con el sonido. Entonces Freud le dijo, así de, estás muy lejos de pintar tu inconsciente, porque cuando te estás quedando dormido, justo estás perdiendo este tono, y lo primero que estás incorporando son ensoñaciones, no son sueños, ¿no? Muchas veces nos empezamos a quedar dormidos y entonces los sonidos de nuestro ambiente nos vienen de pronto como imágenes confusas, y de pronto como que estamos escuchando que un perro ladra y entonces empezamos a incorporar una imagen en nuestro cerebro que un perro está a nuestro lado y demás. Pero esa parte es una ensoñación, o sea, apenas, ¿no? Para que nosotros pasemos desde que nos acostamos a que empiece nuestro primer sueño, otra vez como con las normas, lo normal es que pase de 90 a 120 minutos para que se presente el primer ciclo de sueño. Y bueno,
Siguiendo un poquito también, aquí es donde se presentan las pesadillas. Bueno, aquí gracias a mi amiga Maribel que me posteó esta imagen y que dije, pues está súper padre como para ponerla en este momento, ¿no? En esta fase del sueño, el sueño REM, es donde se presenta uno de los trastornos del sueño muy conocidos, que a nosotros, muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que no quisiéramos que nos pasara, pero nos pasa, que son las pesadillas. Pero bueno, las pesadillas, así como todos los trastornos del sueño, tienen que haber un diagnóstico para estos. No es así como de, es que yo tengo pesadillas porque ya la noche anterior soñé que me comía la bruja y ya, yo tengo pesadillas, ¿no? No, o sea, no porque lo sueñes una vez, ya tienes un trastorno. ¿Ajá? Tiene que haber un criterio diagnóstico para esto. Y tiene que cubrir con estos criterios, de A a C. Son sueños bien recordados, recurrentes, disfóricos, que usualmente involucran situaciones de amenaza a la sobrevivencia, seguridad o a la integridad física. Tienen que ser bien recordados, o sea, que una persona se despierte agitada y ya diga, ay, es que esta persona tiene una pesadilla. Si no recuerda este sueño, no puede entrar dentro de este diagnóstico. ¿Okay? También, bueno, al despertar la persona rápidamente está alerta y está orientada. Cuando nos despertamos de esta fase de sueño REM, que también de hecho es más frecuente que nosotros soñemos hacia el despertar, hacia la madrugada, porque hay un incremento en la activación de una hormona que se llama cortisol, que esto nos favorece el despertar. Entonces cuando estamos en esta fase, pues hay un incremento en la liberación de esta hormona. Y ahora, bueno, ¿por qué es tan importante que sí lo recuerden para que lo consideren como que sí es de verdad? Porque si no, estaríamos hablando de otro tipo de trastorno de sueño que se da en otra fase. Por ejemplo, hay muchos niñitos que de pronto se despiertan como gritando, pero no saben qué es, ¿no? Okay. Está un despertar como confusional, no hay una historia como tal. O sea, justo las pesadillas se describen así también porque hay una construcción de una historia alrededor de esto y tiene que haber elementos que lo estén conformando. ¿Cómo, perdón? No, sí es un, bueno, se ha descrito como un trastorno de sueño. Porque muchas veces, no, si nosotros tenemos pesadillas, va a afectar directamente nuestro sueño, nuestro descanso, o sea, como, no nos gustaría como despertarnos como todos agitados, todos alertas, sudando, ¿no? Y también esto está relacionado principalmente con la presencia de una activación también de nuestro sistema muy importante. Se activa mucho cortisol y también puede repercutir a nuestra salud. Sí, de hecho, no. Hay muchos factores que podrían estar asociados, por ejemplo, el vivir o estar bajo una situación estresante. Hay muchos detonantes, como por ejemplo, pues como bien lo dices, el presentar pues alguna película de terror, pero a lo mejor esto sí te va a generar un mal sueño, pero esto no es que ya tengas ese trastorno de sueño. O sea, esto es porque lo viviste, ¿no? Influyó mucho, de hecho, todo lo que vivimos en el día a día va a influir en nuestros sueños. Sí. De hecho, digamos que, o sea, si no tiene problemas el niño y si todo es como feliz en su vida, pues no tendría por qué presentarlo, ¿no? A lo mejor en algún momento tuvo una activación muy importante, pues, generó un estrés, hay tanto estrés positivos como estrés negativos, y que esto le produce una sobreactivación de su sistema. O a lo mejor también se ha asociado con cenas pesadas. Cuando nosotros tenemos muy cargado, pues no podemos dormir, de pronto a lo mejor así estamos soñando que nos están ahogando, pero porque realmente pues nuestro sistema digestivo está teniendo problemas para digerir, ¿no? Entonces, te duerme un brazo o algo así también, ¿no? Ajá. O sea, también, o sea, es porque realmente nuestro cuerpo está sufriendo la consecuencia y lo tiene que expresar de alguna manera. Oye, Ara, ¿con qué frecuencia se tienen que presentar las pesadillas para que se considere trastorno? Tienes que presentarlas al menos 3 veces por semana durante un mes. Ok. Muy bien, pues
Bueno, la experiencia de este sueño, como lo habíamos visto aquí, como el despertar genera angustia clínicamente, significativa o un impedimento en áreas sociales, laborales o alteraciones importantes, tales como estas. Alteraciones del humor aquí, y del estado de ánimo. Generalmente están presentados o relacionados con ansiedad. Las personas que presentan ansiedad, que han vivido un evento traumático, el 80% de estas personas va a presentar pesadillas. Y bueno, hay una resistencia al sueño. Muchas veces, pues, si presentamos pesadillas, vamos a tender a evitar dormir. O sea, de pronto como que es, híjole, ya se llegaron las 8, las 10, tengo que ir a la cama, no quiero ir a dormir. Entonces se va haciendo como una asociación negativa al dormir y a la cama. Presentan alteraciones cognitivas. Esto se ha observado en la mayoría, si no es que en la gran parte de los trastornos de sueño. Si no dormimos bien, vamos a presentar problemas de memoria, como ya lo habíamos visto, ¿no? Porque hay una fase de sueño, que es justamente esta fase MOR, que es importante para la consolidación de la memoria. Perdón, o sea, si no es recurrente, o sea, si es un mal sueño eventual, no es pesadilla. No podría ser considerado un trastorno. Incorrectamente le llamamos pesadilla. O sea, digamos que es el evento, es una pesadilla, pero no es un trastorno, no se vuelve como tal un trastorno del sueño. Justamente porque la persona se despierta, relata, tiene el recuerdo de haber vivido este evento, tiene una angustia, tiene sudoración. O sea, si no hay este contenido, la persona pues podría haber atravesado por otro trastorno que a lo mejor no es pesadilla, que pueden ser terrores nocturnos. No, tiene que presentarse un recuerdo de esto. Se presenta generalmente en todos los trastornos del sueño. Presentamos somnolencia diurna. ¿Qué es esto? Pues al día siguiente tenemos sueño, ¿no? Una necesidad importante de dormir. Y bueno, tenemos fatiga, falta de energía, afectación en la ejecución laboral o educativa, impedimento en la función interpersonal y social. O sea, nos afecta completamente a nuestro desarrollo en la vida diurna. Y aquí les traigo un ejemplo de una detección de una pesadilla. Ahorita les voy a explicar. Como les había dicho, está presente en el 80% de las personas que han vivido un evento traumático. Es muy común en las personas que tienen problemas de ansiedad. Y para que se diagnostique una pesadilla, tiene que cubrirse con criterios de autoinforme, como les dije. O sea, la persona tiene que recordar este evento, tiene que presentar esta disconformidad, esta angustia cuando se despierta. Tiene que también haber un diagnóstico médico y una prescripción por estudio de polisomnografía. El estudio de polisomnografía son estudios de sueño que realizamos comúnmente en las clínicas de sueño. Nosotros conectamos varios sensores en nuestro cuerpo. Podemos conectar unas bandas en el tórax y en el abdomen para regular o registrar la actividad, la frecuencia respiratoria. Colocamos también un oxímetro para medir el nivel de oxigenación en sangre, cánulas, y también colocamos electrodos para hacer un análisis de un electroencefalograma. Entonces, ¿qué pasa con la detección de las pesadillas a través de la polisomnografía? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Aquí están viendo varios canales. Lamentablemente aquí corté a qué correspondía, pero estas son diferentes regiones del cerebro, regiones frontales, centrales, temporales, parietales, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Cuando se presenta una pesadilla, aquí estamos viendo, la R indica que está en sueño REM. Podemos ver que está que su actividad es muy similar a como si estuviera como despierto, ¿no? Hay una disminución en la amplitud y un incremento en la frecuencia. Cuando se presenta una pesadilla o también un microdespertar, que también esto ocurre, entonces lo que se observa es una alteración muy importante, ¿no?, de toda la actividad cerebral, una contaminación, si lo queremos ver así.
de una activación muy fuerte de las regiones cerebrales. Y también aquí lo que están viendo son los sensores que colocamos en los ojos. Colocamos unos sensores que se llaman para registrar electrofonograma, el movimiento de los ojos. Y podemos ver que aquí también incluso se dispara, ¿no? El movimiento como de los ojos. Está realmente en una fase como de luz. Incluso en esta región que están viendo aquí, se colocan electrodos también en esta parte de la mandíbula para, se llama electromiograma, para detectar cuando las personas aprietan los dientes o los rechinan. Esto es importante para detectar si una persona presenta bruxismo, que es rechinar los dientes, apretarlos. Esto es otro trastorno de sueño. Entonces la persona que está pasando por esta fase, hay una alteración en su actividad cerebral, hay un apretar de esta mandíbula, y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero también hay un incremento en el movimiento de las piernas. También, desgraciadamente, como por la luz, no podemos ver aquí la imagen de la persona, pero la persona está como agarrándose de la cama y está moviendo el pie. Inmediatamente después de esto, viene un despertar, que es aquí, bueno, iluminado como con color vino, que aquí parece negro, pero la persona se despierta inmediatamente. Si la persona tiene a lo mejor un despertar, que se llama también micro despertar, que también hay un incremento en la actividad y podemos pasar en una fase del sueño completamente. Si estamos en fase de ondas lentas y hay un micro despertar, también hay una actividad, una activación un poquito así, no tan fuerte como esta, pero y la persona sigue durmiendo, pues solamente es un micro despertar. Pero si la persona tiene esta conducta, estos patrones, ¿no? Sobre todo también esta fuerte actividad cerebral, y hay un despertar, y tú, también lo recomendable es ir a ver cuando la persona sospechamos que tiene una pesadilla, estar continuamente registrando la actividad para que cuando presente esta fase, vayamos con la persona y le digamos qué es lo que estaba soñando o qué lo llevó a este despertar. También, conductualmente se observa una agitación, una alteración, ¿no? La persona está, pues, angustiada visualmente. Y bueno, siguiendo con la parte de los trastornos del sueño, se conocen alrededor de 80 trastornos del sueño identificados por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Y bueno, que generaron un manual que es la clasificación internacional de los desórdenes de sueño. Esta es la tercera edición en el 2014, que se han clasificado en diferentes categorías. Uno de estos, o sea, el insomnio ocupa una de las categorías totales de estos trastornos de sueño, y esto es porque también es sumamente común en la población, ¿no? Sobre todo en la población que estamos ahorita, la gente avanzada. Hay otros trastornos, la categoría es trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Las personas que tienen denominadas apneas del sueño, pausas respiratorias, las personas que roncan, que no pueden respirar cuando están dormidos. Otro trastorno que se llama también trastorno de hipersomnolencia, cuando nosotros dormimos nuestras horas, como les indicaba, o sea, duermes tus 9, 10 horas, pero al día siguiente tienes la necesidad de dormir más, entonces esto también entra dentro del trastorno del sueño. Otro trastorno indicado aquí, clasificado como trastornos del ritmo circadiano. O sea, muchas veces, nosotros, como bien lo estábamos indicando, tenemos que estar ciclado nuestro ciclo sueño-vigilia con el ritmo circadiano, con la actividad de luz y oscuridad. Cuando nosotros no presentamos esta regulación, esta ciclicidad, entonces también se va a presentar un trastorno de sueño. Bueno, hay varios. Esta es una clasificación. Un poquito similar, pero sí, justamente porque hay una inmadurez todavía cerebral de los niñitos. Cuando nosotros somos grandes y presentamos este tipo de actividad, sí podría relacionarse con un trastorno del ritmo circadiano. Pero en los niñitos, en los bebés es normal, ¿no? O sea, porque no hay una madurez en su sistema. Pero cuando nosotros ya presentamos estas alteraciones de adultos, ahí sí es un trastorno de sueño. En los bebecitos sí, ¿no? Con la madurez. Pero en nosotros sí tenemos que recurrir a unos especialistas para que haya una regulación de este ciclo.
Sobre todo en las personas hay, más bien dentro de estos trastornos del sueño, hay algunos trastornos de fase adelantada o fase retrasada del ciclo circadiano. Cuando las personas presentan una fase retrasada es que se van a dormir más tarde de lo que en realidad se esperaría. Por ejemplo, son personas que todavía están activos a las 2 de la mañana y entonces hasta apenas a las 5 de la mañana les empieza a entrar el sueño, pero ya cuando de pronto se empiezan a dormir, pues ya suena su despertador y se tienen que levantar, ¿no? O la fase adelantada que muchas veces se vive con las personas, los adultos mayores, ¿no? Que son las 7 de la noche y es que ya me tengo que ir a dormir, así de, pero abuelitos, si son las 6 de la tarde, no, yo ya tengo un sueño y esto. Entonces, esto también es un trastorno del ritmo circadiano. O incluso también el jet lag, ¿no? El viajar a otro país, se presenta también durante un periodo este trastorno, ¿sí? Pero es completamente corregible. ¿Qué hay de, por ejemplo, el antifaz para dormir? Ah, ok, súper. De hecho, este es muy útil en las personas que son muy sensibles a la luz. Ajá. Es muy recomendable porque justamente cuando nosotros estamos durmiendo, lo que se recomienda es que tengamos nuestra habitación adecuada para tener un buen sueño. Si a ti, por ejemplo, te lastima, eres muy sensible de que te entra el rayito de luz y ya te despiertas, es muy recomendable usar antifaces, incluso tapones de oídos, ajá, sobre todo para las personas que tienen que viajar a otro país, ajá, y tienen una desfase de horas, ¿no? Entonces es muy importante que lleven pues antifaz, tapones del oído para que traten como de ciclar o regular nuevamente sus horas. Y por ejemplo, ahorita decías que con el cambio el cuerpo libera ¿cómo se llama? Cuando no hay luz se empieza a liberar melatonina. ¿El antifaz provoca eso? Sí, o sea, digamos que no es que lo provoque él, sino digamos el no tener estimulación es la que favorece que tu cuerpo empiece a secretar melatonina. Pero también muy importante en las personas que tienen problemas o un trastorno de ciclo circadiano, en algunos momentos se les da melatonina, ajá, para que estas personas pues la consuman y entonces empiecen a regular su ciclo. Yo tuve un paciente que también era como vampiro, él decía, porque realmente a las 3 de la mañana era cuando estaba activo, se iba a dormir a las 5, se despertaba al otro día a las 2 de la tarde, entonces era un relajo realmente como su horario. Le empezaron a prescribir melatonina a las 9 y a las 9:30 ya estaba en su cama. Así como, lo decía, es como magia, o sea, yo me siento realmente feliz porque es como si me hubieran dado así un medicamento mágico. ¿Cómo, perdón? Se tiene que ir regulando, cuando tiene una persona un trastorno del ritmo circadiano, tiene que irse modificando por medias horas. Principalmente también dependiendo de la persona, de cuánto se haya desfasado su ciclo, se le van moviendo, recorriendo las horas. ¿Cómo? Pues justamente no se recomienda que nosotros nos empecemos a automedicar, ¿no? Lo que se recomienda justo es que si vas a presentar, a lo mejor tienes que viajar a un país porque vas a presentar una ponencia, algo así, dejes que tu organismo se vaya adaptando a esa modificación, ¿no? Como yo les dije, o sea, un truco puede ser que se lleven antifaz, que se lleven tapones de oídos, ¿no? Que también traten un poquito de ir como modificando o ciclando para adaptarse al nuevo lugar. No, de hecho, muchos de los experimentos, muchas de las grandes invenciones se han realizado cuando está uno durmiendo, ¿no? O sea, cuando estamos nosotros en esa fase de sueño, nos permite hacer esa consolidación y ese como match para generar una creación, ¿no? Una creación nueva. Entonces, es muy importante tener estas horas de sueño y como dices, no es como sacrificarnos, sino al contrario, si tú te vas a dormir, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Nos vamos a dormir, nos quedamos con algo en la cabeza y al día siguiente dices, sí, ya sé cómo resolverlo, ¿no? O de pronto como que te llega el insight, como dicen, ¿no? O sea, porque realmente esto nos ayuda, nuestro cerebro, nosotros vamos a dormir, nos desconectamos del ambiente, pero nuestro cerebro sigue con esa idea. Todavía no les acabo de contar los trastornos del sueño. Otro de estos trastornos son las parasomnias.
alteraciones de la conducta cuando estamos dormidos o en la transición del despertar o del dormir. Aquí es donde entran algunas parasomnias, bueno, la parasomnia, como les había comentado, que es el trastorno conductual del sueño MOR, las pesadillas, que estas son parasomnias que se llevan a cabo durante el sueño MOR. Pero hay otras parasomnias que se llevan a cabo en otras fases de sueño, por ejemplo el sonambulismo. El sonambulismo, o los terrores nocturnos también, se generan cuando estamos en una fase de sueño de ondas lentas. Por eso es muy, digamos, poco recomendado que si el niñito, porque también se presenta en la mayoría en los niños el sonambulismo, que si el niñito tiene sonambulismo, los papás lo despierten, porque el niñito se va a asustar. O sea, el niñito realmente no sabe lo que está haciendo, ni que se levantó, ¿no? Que si se está poniendo los zapatos. Si lo despiertas, si lo activas en ese momento, como ya les dije, el niñito pues va a despertarse confuso, se va a despertar alterado, se va a despertar angustiado. Entonces muchas veces lo que se recomienda a los clínicos de sueño es que, o sea, lo tranquilices, le permitas sobre todo que cubrir, por ejemplo, algunos espacios donde se pueda pegar, pero esto se va a tender a corregir con la edad. ¿Sí? Sí, o sea, generalmente es algo realmente que se genera en alguna etapa de nuestra vida, en algún periodo, en algún momento, generalmente también asociándolo con situaciones como estresantes, pero se va a ir corrigiendo, ¿no? Es como que una transición por la que se puede pasar. Te digo, principalmente es como del desarrollo, si te dio en la adolescencia, pues también está implicado, ¿no? También muchos adolescentes, o es muy común que los adolescentes tengan un trastorno de ritmo circadiano que es de fase retrasada. O sea, por eso los adolescentes no es que no quieran irse a dormir, es que no tienen sueño, ¿no? A las 10, 11 de la noche. Y entonces nosotros lo que estamos generando es también adolescentes privados de sueño, porque cuando ya tienen sueño se tienen que levantar a las 5 de la mañana para irse a la prepa, ¿no? Entonces, pues eso también está mal en nuestro sistema educativo. ¿Sí? Bueno, generalmente se empieza a presentar como ya cuando el niñito tiene a lo mejor como unos 4 años. En la adolescencia es todavía muy poco común, pero se puede dar todavía. O sea, ya en la adultez también se tendría que considerar una evaluación completa. Sí. Y bueno, otro de los trastornos del sueño, justo cuando son los trastornos relacionados a los movimientos, como por ejemplo las personas que tienen trastorno de movimientos de piernas inquietas, movimientos periódicos de las extremidades, esto también es considerado otro tipo de trastorno del sueño. Esta es una parasomnia, como lo dices, esta es una parasomnia, es una transición, es un trastorno de la transición de cuando nosotros estamos dormidos hacia el despertar. Generalmente se da y se observa así porque digamos que no hay una activación todavía de tu corteza motora, porque ya lo indiqué muy bien. Cuando nosotros estamos dormidos en fase REM hay una atonía completamente, una atonía muscular, hay un impedimento en el movimiento. Entonces empiezas a recuperar la conciencia, hay una activación de tus sistemas sensoriales, una activación de la conciencia, pero no de tu corteza motora. Entonces por eso entras como en esta fase de, yo estoy despierto pero no me puedo mover, quiero mover mi pierna pero no se puede, ¿no? Pero hay justamente este retraso, es por un retraso únicamente en la regulación de la activación, ¿no? Pero esto también se presenta generalmente en las personas que están privadas de sueño o que tienen estrés, altos niveles de estrés.
sería la parasomnia. Y lo que les voy a hablar de otro trastorno del sueño que es muy común en la población, que es el insomnio. Hay que diferenciar, y esto es muy importante, entre insomnio, restricción de sueño y duración corta de dormir. Como les indicaba al principio, pues sí es recomendable dormir ciertas horas, pero no es igual para todos, ¿no? Hay unas personas que dicen, bueno, es que yo duermo 5 horas o duermo 6 horas, entonces pues realmente tengo insomnio porque pues lo que tendría que dormir sería 5 horas, pero si yo duermo 6 tengo un problema, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer o ver es si esa persona al día siguiente es funcional, no tiene una afectación, por ejemplo, en su vida laboral, en su vida social, ¿no? Se despierta tranquilamente y se va a correr en las mañanas, a las 5 de la mañana, regresa, se baña, ¿no? Tiene sus actividades durante el día, todavía en la noche, y no hay una afectación en esta persona. Bueno, pues es que esta persona necesita pocas horas de sueño, no es que tenga un trastorno. Ahora, la restricción de sueño es otro tema. Estoy segura que casi todos tenemos restricciones de sueño. La restricción de sueño justo es estas conductas que llevamos a cabo para no dormir, que es justamente la exposición a la luz. O sea, todo el mundo estamos en nuestra cama, nos llevamos la computadora, nos ponemos a trabajar ahí, el celular, ¿no? Esta exposición constante a pantallas, como ya les dije, va a producir actividad en nuestro cerebro, una activación que, bueno, nuestro cerebro no va a distinguir, es que esta luz es porque es de día, o esta luz es por la pantalla. O sea, yo recibo luz y me voy a mantener activa. Esto es muy, muy común que pase en nuestra población. También, pues, las actividades sociales, las actividades laborales, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, pues es que es la fiesta o la graduación de mi amigo, ¿no? O cada viernes ya me la agarré como de que voy a ir a la fiesta, Entonces, esto es una privación de sueño. Nosotros estamos generando que más bien impidiendo nuestro buen descanso. El trabajo por turnos o jornadas prolongadas, ¿no? El trabajo es como les indicaba al principio, que muchas veces anteponemos de que es que esto lo tengo que terminar, lo tengo que entregar a primera hora, no me importa si duermo 3 horas, ¿no? Y así se la pasan un mes. No. Totalmente de acuerdo. De hecho, sí hay varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, y también aquí en México había guardias, estas que les llaman AB, no sé. La verdad es que no estoy muy familiarizada con estas guardias, pero médicos que dormían así, como que se la pasaban 2 días sin dormir, ¿no? Y al día siguiente, duerme todo el día. Pues esto está completamente prohibido. Y de hecho sí han habido varios intentos aquí en México por hablar con las autoridades responsables de los sistemas de salud para que justamente tengamos médicos descansables, como bien lo dices, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho en médicos, privados de sueño, y es igual, o su ejecución y su capacidad de respuesta es igual a que si estuvieran alcoholizados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esta parte de la privación de sueño, y hay que ejercer sobre todo pues un interés, un ímpetu porque pues no pase esto ya. Nadie le va a querer confiar a su salud a un médico que está alcoholizado. Ahora, simplemente el estado de ánimo, ¿no? O sea, por eso te tratan de la patada. Completamente. O sea, justo porque les indicaba, ¿no? Que también el no dormir, el privarte de sueño, pues te va a afectar en las emociones y te va a afectar en la detección de las emociones. Entonces, muchas de estas personas también que se dedican a la interacción, ¿no? Con la gente, a los guardias de seguridad, ¿no? Si están privados de sueño, pues también, como dice Penélope, te van a tratar súper bien. No tienen esta empatía hacia los demás. Y bueno, otro tipo de restricción de sueño es el cronotipo. Aquí vamos a hablar un poquito del cronotipo, justamente relacionándolo con lo que les hablaba del ciclo circadiano. Algunas personas se les ha denominado alondras, o sea, somos matutinas. Nos despertamos como la fresca mañana, a las 6 de la mañana, hacemos ejercicio, ¿no? Nos sentimos súper activas. Pero a las 10:30, 11 de la noche es así como de, no, ya por favor, quiero mi cama, y aunque te pongan una película súper buena, ¿por qué no me dormido? Y luego te reclaman de por qué te quedaste dormido, pues porque yo soy alondra, ¿no? Y mi actividad es
apenas su actividad empieza por ahí de las 8 de la noche, las 7, ¿no? Que se empiezan a sentir activos, que realmente se terminan durmiendo como a las 2 de la mañana. Ajá. Y pues obviamente si esta persona tiene que despertarse al día siguiente a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pues se va a restringir de sueño, porque ahí pues digamos que va a haber una afectación completa de su ciclo. O por ciertas enfermedades, ¿no? Sobre todo como el dolor. También se ha relacionado que el dolor, pues obviamente en ciertos niveles, pues ya nos va a llevar o nos va a conducir a un despertar. ¿Ah? Entonces, estas son algunas de las causas por las cuales nos restringimos de sueño, que es completamente diferente a tener insomnio. Ajá. Porque el insomnio justo es esta dificultad persistente para iniciar, mantener o llevar el sueño a término. O sea, para iniciar, de pronto llegas a tu cama, pasan 2, 3 horas, no puedo dormir, ¿no? Por ahí te vas durmiendo como después de 3 horas. Ajá. Entonces esto es un insomnio de inicio. Para mantener, o sea, de pronto estás dormido, pero son las 2 de la mañana, te despiertas, te vas al baño, te regresas, te quedas despierto 1 hora, te duermes y otra vez te vuelves a despertar, y esta parte es un insomnio de mantenimiento. O bien para llevar a término el sueño, o sea, muchas veces que estamos dormidos, pero nuestro celular lo programamos para que suene a las 7 de la mañana, nos despertamos a las 5 y ya no nos podemos dormir, ¿no? Entonces, esto es un insomnio de término. Y bueno, hay una alteración en la duración y en la calidad del sueño, que ocurre a pesar, esto es importante, a pesar de que las circunstancias son adecuadas para dormir. O sea, a pesar de que nosotros tengamos un ambiente adecuado, no nos estemos estimulando con luz, no tengamos ahí al perro a nuestro lado, ¿no? Que nos esté ladrando, a pesar de todas estas condiciones, hay problemas para dormir, ¿sí? Justamente cuando estás durmiendo y estás como programando, como dices, a tu cerebro como para mantenerse en un estado como de alerta. Pero muchas veces, no sé si te ha pasado, ¿no? Cuando estás con este pendientito, ¿no? De que es que me tengo que levantar si no me va a dejar el avión, o si no, no voy a pasar el examen, no sé qué, no descansas como bien, ¿no? O sea, porque no hay una desconexión total, ¿no? De, bueno, me voy a dormir plácidamente, ya sé que no tengo luz pendiente, ¿no? Pero esto también podría generar como insomnio temporal. Por eso es muy importante que si estamos nosotros en la cama y estamos pensando recurrentemente de que tengo que hacer esto al día siguiente, y entonces si no lo hago, ¿qué va a pasar? Y dices, bueno, ya voy a dejar de pensar en esto y me voy a dormir. No puedes dormir. Lo recomendable ahí es que te levantes de la cama, vayas a anotar lo que tienes que hacer al día siguiente y ya, te vayas a dormir, ¿no? Esto ayuda muchísimo. Pero también se puede convertir en un superpoder, los que hemos vivido en la Ciudad de México lo saben, porque vas en el metro y te despiertas en la estación que te tienes que bajar. Sí, justamente, ¿no? O sea, que estás como programando o anticipando de que tengo tanto tiempo, ¿no? Pero es porque también, o sea, no te la pasas como 3 horas dormida. O sea, porque tienes justamente como este switch de una siesta, ¿no? De que todavía está como un poquito activo mi cerebro, respondiente al ambiente, ¿no? Estoy en fase de movimiento, digo, de sueño de ondas lentas, ¿no? Que también hay muchas fotos que hay en el metro, donde las personas están así completamente, ¿no? Tiradas ahí en el piso, porque ahí ya las personas pues incluso ya se desconectaron del metro. Y bueno, también para el insomnio, pues debe presentarse al menos 3 veces por semana, por lo menos un mes, para que se considere insomnio. Además, la primera línea de tratamiento para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual para insomnio. No son los medicamentos para dormir. Esto es muy importante. No hay que medicarnos cuando presentamos estos problemas, y mucho menos automedicarnos, ¿no? Muchas veces estos medicamentos nos van haciendo resistentes también, van a afectar posteriormente en nuestra calidad de sueño, y también van a corregir solamente ciertas fases del sueño, pero van a afectar otras fases. Entonces, es muy importante esto. Puede ser crónico, y esto persiste más de 3 meses.
Puede ser temporal, como les indicaba, a lo mejor pasamos por un momento de estrés, que esto puede mantener un insomnio solamente durante unos momentos o por otras causas. Muchas veces, como les indicaba, algunas personas que presentan alteraciones, desórdenes mentales, presentan también insomnio. Entonces, ese es otro tipo de insomnio. Ahora, ¿y qué es primero, la alteración mental o el insomnio? Hay una relación, o sea, es como un círculo vicioso que se mantiene, ¿no? O sea, por eso muchas personas que presentan depresión, que presentan ansiedad, que presentan estrés postraumático, no se atienden a la parte del sueño, va a ser muy complicado, muy difícil que vayan avanzando, porque justamente uno, o dentro del diagnóstico, por ejemplo, de la depresión o del trastorno ese me fue el nombre, de ansiedad, por ejemplo, también, y de estrés postraumático, dentro del cuadro clínico también están los trastornos del sueño. Entonces, digamos que estás dejando ahí una parte como volando sin tratar, y eso va a producir que se mantenga. Pero sí hay como no sabes como si fue primero el huevo o la gallina también. Bueno, hay varios modelos que explican por qué nos da insomnio y qué es lo que mantiene este insomnio, pero hay un modelo muy famoso que se ajusta a muchas razones, que es el denominado modelo de las 3P. Y se llama así porque son factores predisponentes, toma en cuenta factores precipitantes y factores perpetuantes. Aquí estamos viendo en esta línea, pues, algo que es preclínico, un insomnio de inicio, de corta duración y ya algo que se vuelve crónico. Y son otros factores que contribuyen. Los factores predisponentes pueden ser la personalidad, o sea, las personas que son realmente aprensivas, ¿no? De que mejor lo hago yo, ¿para qué me espero que vaya alguien más, ¿no? Que está todo el tiempo de, ¡ay, es que se me olvidó, chicas, y todos los trastes estaban lavados! O sea, todas estas personas, ¿no? Digamos que tienen factores predisponentes de presentar insomnio. El ciclo sueño-vigilia, que esto está relacionado con el cronotipo, como les había dicho, es más probable que las personas que son búhos presenten este tipo de insomnio, más bien esta predisposición. La edad también, o sea, con las personas que ya son mayores, ¿sí? Los adultos mayores, tienen problemas también. Y factores sociales, ¿no? Muchas veces también situaciones adversas, por ejemplo la pobreza, el desempleo, nos va a llevar pues también obviamente a presentar ansiedad, a presentar angustia. ¿Vale? El coronavirus, ¿no? Sí, o sea, justamente estas afectaciones sociales nos van a ser predisponentes a presentar insomnio. Pero no porque yo sea predisponente ya quiere decir que voy a tener insomnio, ¿no? Hay otros factores que son precipitantes, que son justamente alteraciones o afectaciones médicas, como las alteraciones mentales, como les había dicho, alteraciones psiquiátricas, que también están relacionadas con las médicas, o eventos estresantes. A lo mejor, no sé, ahorita estoy pasando por un periodo que va a ser de una semana, entonces pues tengo que checar varios preparativos, tengo un examen importante, ¿no? Estoy pasando por un periodo que es un factor precipitante, pero eso te va a generar únicamente un insomnio temporal. Y los factores que ya son perpetuantes, bueno, pues se refieren a no seguir muchas reglas de higiene de sueño, como el excesivo tiempo en cama. Muchas personas que tienen insomnio se van antes a dormir, ¿no? Y dicen, es que me voy a ir ahora sí a las 10 de la mañana para tratar de, ahora sí ya me voy a dormir. Están ahí 2, 3 horas, no se pueden dormir y se quedan ahí, ¿no? Y al día siguiente se despiertan, bueno, pues me voy a quedar aquí en la cama hasta que me duerma, ¿no? Entonces, esto es lo menos recomendable para el insomnio. Lo que se tiene que hacer es que las personas que tienen insomnio realmente estén en la cama las horas de sueño cuando, más bien, que vayan a la cama cuando realmente tengan una necesidad muy importante de dormir y solo estén ahí para cubrir esta necesidad. Mala higiene del sueño, como les comentaba, esto de la higiene del sueño pues tiene que ver con ciertas reglas o ciertas conductas que nosotros hacemos para no dormir, ¿no? Por ejemplo, el tomar café después de las 6 de la tarde, ¿sí? El tomar bebidas energetizantes, el realizar ejercicios, ¿no? Ejercicio sobre todo aeróbico en la noche. O sea, son muchas cosas que nosotros podemos evitar para tener un buen sueño. También la preocupación excesiva por el sueño, ¿no?
parte también cognitiva, ¿no? Las personas que están o que presentan insomnio pues se preocupan mucho más por la hora del sueño que las personas que no lo presentan. Y esto es una situación angustiante que obviamente les va haciendo como un mantenimiento de esto mismo, ¿no? O sea, como un ciclo. Y bueno, pues estos son el modelo denominado así de las 3 teorías. Sí, totalmente. O sea, desde el colchón, ¿no? Desde el no tener un buen colchón, de hecho eso se recomienda mucho, hacer una buena inversión en tener un buen colchón, porque vas a pasar 1/3 de tu vida en ese colchón. Bueno, no en ese, ¿verdad? Espero que no en el mismo, pero vas a pasar 1/3 de tu vida durmiendo. Entonces tienes que hacer una buena inversión para esto. Se recomienda también no dormir boca abajo, ¿verdad? La posición también ideal pues es boca arriba, de lado, con una almohada entre las piernas también, ¿verdad? Hay almohadas especiales que no, terriblemente. Ajá. Sí, pero justamente boca abajo no se recomienda, sobre todo en las personas también que presentan algún trastorno de sueño, ¿no? Por ejemplo, los trastornos respiratorios. Y bueno, ¿alguien quería preguntar otra cosa? ¿No? Wow. Ajá. Wow, qué interesante. Pero de hecho también, o sea, es importante, muy importante, bueno, que sufran, más bien que se lleven a cabo varias evaluaciones médicas, que también sea una evaluación de su sueño, ¿no? Para hacer justamente esta ciclicidad, ¿no? Para que no se afecte también el ritmo circadiano de estas personas. Pues nunca me lo había imaginado. Nadie se ha hecho esa pregunta. Pero sería interesante checar esa parte. Bueno, si no son los astronautas, pues Malo es que no hay cómo experimentar. Hacer tu habitación sin gravedad. justamente. Bueno, te saldría súper carísimo. Mejor invierte en un buen colchón. Bueno, algunos datos interesantes del insomnio. Del 30 al 50% de las personas reportan haber tenido insomnio moderado u ocasional en algún momento de su vida. A ver si es cierto. Aquí, ¿cuántas personas han presentado insomnio? ¿En algún momento de su vida? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, la mayoría, ¿no? Sí. Hemos presentado en algún momento insomnio. Solamente del 6 al 10% de estos han presentado problemas severos, o sea, ya considerado como un insomnio crónico. Son los pocos, pero también, ¿no? Es algo pues considerable. Y más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, la relación es de que por 4 mujeres, 3 hombres lo van a presentar, ¿no? Oye, como dicen, ¿Crees que esto tiene que ver con cuestiones culturales o si es biológico? muchas cosas, también sobre todo la parte de la presión social, ¿no? Las mujeres también, muchísimas, tenemos que cubrir también una carga laboral, ¿no? Sobre todo en esta época, una carga laboral y una carga también pues familiar, ¿no? Nos afectan también mucho más las situaciones, más ansiedad se presenta en las mujeres, entonces son varios factores, ¿no? Hormonales y también cognitivos. Del 70 al 90% de las personas con depresión, ansiedad y estrés postraumático y sustancias de abuso, del 70 al 90% presentan insomnio. Y solo el 21% de las mujeres y el 25% de los hombres nunca, o sea, los más afortunados, nunca han experimentado insomnio en su vida. ¿Sí?
Las personas con insomnio tienen 17.3 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad. Entonces, otra vez como un círculo que se mantiene. Y aproximadamente el 30% de los insomnios consumen alcohol para conciliar el sueño. O sea, piensan que realmente y el 70% dicen que nos ayuda. Entonces, pues el insomnio justamente está haciendo más propensas a las personas también de que desarrollen la adicción, ¿no? Entonces esto es muy grave, tener insomnio. Y bueno, solamente aquí les quiero regalar como un fragmentito de un pensamiento que tuve justo en una noche de insomnio, que dice: el sueño es algo que tarde o temprano tiene que llegar. En ocasiones demora bastante, pues le divierte impacientarte. Pero una vez que esté ahí, atiéndelo, no lo hagas esperar, ya que es celoso con su tiempo y puede irse nuevamente, pero sin duda volverá. Entonces es algo que realmente pues va a volver. O sea, no podemos no dormir, porque si no, pues nos podemos morir. Y bueno, aquí algunos indicadores para cómo saber si tienen un trastorno de sueño. Si despiertas cansado, con deseo de seguir durmiendo, o también si te cuesta trabajo poner atención, tienes una afectación en la memoria, en problemas de atención, de concentración. Si despiertas irritable, molesto, con dolores de cabeza, con dolor también en la mandíbula. Si te han dicho que roncas o pateas al dormir, o si tienes problemas para dormir o te despiertas constantemente, bueno, si respondiste que sí a dos o más de esas opciones, es muy probable que tengas un trastorno del sueño. Entonces, es importante como atenderse y justamente atenderse y buscar una atención con personas expertas. Está prohibidísimo generar una automedicación o ir corriendo con la abuelita para saber cuál es el remedio, ¿no? Sino que realmente, como lo vemos, pues es muy importante, si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y nos afecta en todos los sentidos, pues hay que atender a nuestro sueño. No lo dejen sin duda. Bueno, pues no sé si tiene alguna otra. ¿Sí? No hablaste del despertar, pero yo más tengo una duda. Cuando despiertan uno, sé que el cuerpo libera una hormona o algo así que te puede despertar. Y mi papá me decía que no debía yo de tomar café en la mañana porque haces flojo a tu cuerpo y esa liberación de esa hormona. Entonces no sé qué tan cierto sea eso. Bueno, mira, de hecho, la hormona que se empieza a secretar antes de que nosotros empecemos a despertar, aproximadamente como 2-3 horas antes de que venga el despertar, es el cortisol, que justamente nos ayuda como a activarnos, ¿no? Como a darnos ese empujoncito de, ya, o sea, estoy despierto, me puedo activar y demás. Justamente el consumir café va a actuar sobre algunos receptores que se llaman histamina, ¿no? O sea, pero justamente si actúan sobre estos receptores van a impedir o afectar, a impedir más bien que te des sueño. Pero no es que realmente sea el café malo o que sea bueno, ¿no? O sea, digamos que con moderación, ¿vale? Es buenísimo. Digamos que con moderación, algunas veces se van haciendo las personas como tolerantes, ¿no? O sea, porque el café finalmente es una droga, ¿no? Y que también va a generar cierta tolerancia en algunas personas que a veces cuando ya te tomes 2-3 tazas ya no te va a hacer el mismo efecto de cuando inicias a tomarlo. Pero no es como digamos que afecte con la liberación de cortisol, sino que únicamente va a actuar sobre otros receptores del cerebro que te van a impedir sentir esta somnolencia. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, ¿sí? Ay, no te escuché, ¿cuál? Pues es justamente también porque cuando nosotros estamos en esta fase, en esta menstruación, pues también hay un desgaste, ¿no? Hay un incremento también en el desgaste energético, ¿verdad? Y por esto también más bien, digamos, activamente pues nos mueve a que tengamos
un poquito más de sueño. No sé, más bien te mentiría cuál es bien la relación entre las hormonas, por ejemplo la progesterona o la hormona folículo estimulante o luteinizante relacionada con el sueño, pero pues es más bien como también relacionado con el desgaste energético que lleva a cabo nuestro sistema, nuestro organismo en esta fase. ¿Sí? A ver. El sueño en las mamás y en los niños es algo súper interesante, súper bonito, porque se han hecho varios estudios de cuando las mamás están amamantando, y justamente cuando tienen este apego, esta relación, sobre todo durante el sueño, la mamá también le va a transmitir melatonina a través de la leche. Esto va a hacer que se empiece también a ciclar el ciclo del bebé con el ciclo de la mamá. Se han hecho varios estudios también con el electroencefalograma, que justamente cuando la mamá está durmiendo se va a empezar a ciclar sus fases del sueño con las del bebé. O sea, esto le va como ayudando a regular su sueño también. Por eso es muy importante también. Y de hecho es algo, aunque pueda parecer chistoso, pero las mamás que amamantan, ¿no?, y se levantan en la noche o tienen a lo mejor a su bebecito ahí al lado y se despiertan a darle pecho al bebé, entonces las mamás tienen un sueño más reparador que las mamás que no están lactando en ese momento. Entonces, aunque tengan como sueños pequeñitos, que tú podrías decir, pues es que la mamá se está privando de sueño, ¿no? Se está fragmentando su sueño. Este sueño es mucho más reparador que las mamás que no producen esta conducta. Digamos que tardaría más, o sea, de pronto como que sí, se tiene que empezar a regular o a ciclar, sobre todo con el ciclo circadiano, pero digamos que lo más natural y lo más conveniente es que empiece a agarrar una ritmicidad, una ciclicidad con el de las mamás. ¿Sí? Ahora, yo sé que tú no eres psicoanalista, pero ¿por qué soñamos lo que soñamos? O sea, no tanto como algo que sea común, por ejemplo, no soñar que se te caen los dientes es tal cosa, sino ¿por qué tenemos esas imágenes y no otras? ¿Cómo nuestro cerebro selecciona ciertas imágenes y no otras? ¿Qué pasa? Bueno, es súper interesante y de hecho también hay mucha relación de que lo que soñamos es justamente lo que estamos o lo que nos quedamos retomando durante el día, ¿no? O sea, a lo mejor son imágenes, son acciones, son asociaciones que a lo mejor inconscientemente, o sea, de pronto como que ibas en el metro caminando y de pronto viste algo que te llamó la atención, pero que no fue una conciencia como tal, ¿no? O sea, que esa imagen no te produjo una atención selectiva para que se quedara plasmada en ese momento, pero durante el sueño como que la vuelve a retomar, ¿no? Soñamos justamente lo que vamos como recapitulando y recabando a lo largo del día, pero también, o sea, cuando estamos obviamente atravesando por una situación difícil, por una situación estresante, vamos entonces a pensar o a soñar imágenes que nos angustien, que nos produzcan un malestar. O sea, por ejemplo, a lo mejor, pues no sé, que se me caen los dientes, o sea, yo sé que no se va a significar lo mismo para todos, pero a lo mejor a mí me angustia. O sea, a lo mejor a mí realmente como muchas veces, ¿no? A lo mejor es pesado señalar que estás desnudo, ¿no? Que vas caminando y no tienes ropa, ¿no? Pero entonces es realmente más bien lo que significa o lo que representa para ti ese sueño, es lo que está realmente como incorporando o lo que quiere decir tu organismo, ¿no? En ese momento, en ese sueño. Pero se sabe algo de cómo se funciona el cerebro de ciertas imágenes, por qué selecciona algunas y algunas no. ¿Se sabe algo? No, bueno, yo que conozca es súper complejo. De hecho, sí hay actualmente pues en los congresos un interés muy importante de saber como por qué esos sueños, qué es lo que se sueña y así como tratados, relaciones y demás. Pero realmente yo, bueno, sinceramente, esto es algo como que apenas voy metiendo y también desconozco de eso.
historia, o sea, es una construcción de imágenes, con sonidos, con sensaciones, ¿no? Realmente cuando estás soñando, estás viendo lo que estás viendo, o sea, tu cerebro está reproduciendo una película en tu cabeza que está llena de sensaciones, que está llena de emociones, que está llena de, incluso sentimientos, ¿no? Como lo vimos como muy importante. A lo mejor, les iba a contar un sueño, que a lo mejor, bueno, ahorita me van a decir, ay, esta persona me dice eso. Pero yo realmente una vez, no sé si estaba en un periodo estresante o qué, pero soñé que estaba enterrando en un cuchillo a una persona y yo sentía la sensación como de que el cuchillo en mis manos iba como atravesando la piel de una persona. O sea, jamás lo he hecho, obviamente. Pero la sensación en mis manos, ¿no? Y en mi pensamiento y todo esto, estaba completamente inmerso en esta emoción. O sea, es una reconstrucción total, como una película. ¿Alguien más? Yo, Ara. ¿Qué pasó? Yo soy fan, yo trabajo desde hace muchos años con adolescentes y soy fan de ellos y me gusta defenderlos. Y me gustaría que platiques por qué a ellos les da tanto sueño. Justamente, o sea, porque, bueno, les empezaba como a comentar esta parte de que los adolescentes, la mayoría, si no es casi el 90% de los adolescentes, tiene un trastorno del ritmo circadiano. O sea, naturalmente por las condiciones que ellos están modificando su desarrollo, modificaciones hormonales, todo esto, los va a conducir a que ellos justamente tengan una fase retrasada de sueño. ¿Ah? O sea, que les dé que en la madrugada apenas estén empezando a dormir. Y entonces, pues, la mayoría de ellos que no alcanzan a completar su ciclo de sueño, ¿no? A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana algunos, ¿no? Ya se tienen que levantar y entonces se tienen que empezar a restringir ellos mismos de sueño. Entonces por eso durante el día pues hay una somnolencia diurna porque hay una restricción del sueño. Entonces por eso. Y de hecho no es sí. Que sean flojos. No, para nada. Pero no se mezcla con el consumo energético del mismo crecimiento. ¿Cómo, perdón? O sea, el adolescente está creciendo y sí. También hay un consumo Sí, energético. un desgaste muy importante. Ajá, justamente como lo comentaba, hay una modificación total, ¿no? Del crecimiento, de la liberación hormonal, de las modificaciones y regulaciones, todo esto, que también los conduce a presentar, digamos, esta fase retrasada de sueño. Y mezclado con todo esto y la restricción del sueño y el crecimiento y demás, pues entonces es normal y muy comprensible que los adolescentes tengan sueño por el tiempo. Sí, también, justamente. Ajá. Que es muy importante que lleven a cabo todos sus ciclos de sueño hasta que pasen por la fase de sueño de ondas lentas para que se dé pie a que se libere esta hormona, ¿no? O sea, las abuelitas mucho nos decían, si no te duermes no vas a crecer, ¿no? Pues tenían razón. Bueno, esto ya es como que un desarrollo muy estructurado, pero justamente, bueno, retomando un poco de la parte de la relación de lo que sueñan los niños y lo que soñamos los adultos, bueno, se ha demostrado que los niños sueñan más como con animales, con dibujos, ¿no? Con caricaturas, ¿no? Con transformar esta parte como en historias, ajá.
porque es con lo que están ellos más en interacción. Los adultos pues vamos a soñar un poquito más con personas, con Freddy Krueger, con relaciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Con algunos pendientes que se nos quedaron por ahí por resolver. Sí, o sea, obviamente no nos limita a que en algún momento de nuestra adultez podemos llegar a soñar a lo mejor con algunas caricaturas, ¿no? O algunas imágenes de este tipo, pero lo más frecuente es que los niños sueñen con animales, ¿no? Sobre todo como si tienen un perro, un gato, ¿no? Que van haciendo esta relación. ¿Cómo? Así es. Ajá. O sea, con lo que estás realmente como interactuando, o sea, lo que viste a lo largo del día, con lo que te quedaste pendiente, es más común que eso los sueños, ¿no? Por ejemplo, en las ratitas de laboratorio, es que yo me dediqué mucho tiempo a las ratas y las quiero mucho. Cuando a la ratita las entrenas en un laberinto, ajá, la ratita cuando esté dormida, esa misma activación cerebral, porque a la ratita sí les podemos poner electrodos, registrar ciertas áreas del cerebro específicamente, esa misma patrón de actividad cerebral que estaba cuando estaba resolviendo el laberinto lo va a replicar en sus sueños. Ajá. O sea, es muy común que lo que digamos en la cotidianidad de nuestra vida pues no, o sea, principalmente pues como relaciones, a lo mejor alguna asociación que hizo, ¿no? Pero se incrementa más este tipo como de sueño de actividad. Pues mira, la parte de la melatonina no la desconozco, ¿no? Pero también alimentos con alto contenido, por ejemplo, de serotonina, también van a favorecer o facilitar también nuestro sueño. La serotonina la podemos encontrar, por ejemplo, pues, en verduras, ¿no? En la lechuga, por ejemplo. Eso también, bueno, sobre todo si queremos dormir bien, también es recomendable tomar a lo mejor una tacita de leche tibia, de leche de soya o leche como descremada que no nos vaya a caer como pesado, también nos va a favorecer o nos va a ayudar. Pasiflorina también, ¿no? O sea, sí, muchas plantas que van a favorecer que nosotros se facilite el inicio del sueño. Pero muchas veces el que nos caigamos más rápido dormidos no quiere decir que vayamos a tener un buen sueño, un sueño reparador y un sueño de calidad. Por más que te eches los 5 galones. Bueno, justamente, o sea, la temperatura, lo ideal es que tu cuarto no sea ni muy caliente ni muy frío. Dependiendo también del clima en donde vivas, ¿no? Porque si vives, por ejemplo, pues en el Polo Norte, pues ya te vas a adaptar como al frío toda tu vida, ¿no? Entonces, dependiendo también de la temperatura a la que tú estás acostumbrado, también va a influir, ¿no? Muchas veces, si está muy, muy frío el cuarto, pues no vas a tener no vas a poder conciliar el sueño. Bueno, pues, muchas gracias. Y les anuncio que nuestro próximo invitado es Fito. Me encanta que haya venido y que haya hecho todas estas preguntas para que lo conocieran. Va a estar padrísima el próximo mes nuestra plática, no se la pierdan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a